El Señor los siga bendiciendo, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando alrededor del mundo por estas redes sociales. Los saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer una escritura para dar principio a este testimonio de las tinieblas a la luz. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Y dice en San Juan 8, versículo 11, versículo 12. Estas palabras las habló nuestro Señor Jesucristo después que había tratado un caso con una mujer que habían tomado en el hecho adulterando. Y cuando aquellos hombres, vamos a leer todo el pasaje donde sucedió esto. Aleluya. Dice, y Jesús se fue al monte de las olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dícenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Y el texto que vamos a leer es el texto básico. Después de ese acontecimiento, lo que dijo Jesús, ese es para todos los que nos están escuchando, que sepan que hay quien los ama, hay quien quiere sacarlos de las tinieblas a la luz admirable. Y dice así en el verso 12, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Aleluya. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Y vamos así, estamos aquí con nuestro hermano Rodolfo Quiroa, Amén. en la ciudad de Richmond, Virginia. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Venimos de la ciudad de la sal, del lago salado, Salt Lake City, Utah. Aleluya. Y vamos así a escuchar parte del testimonio, cómo el Señor nos alcanzó. Aleluya. Pasamos así a nuestro hermano pastor Rodolfo Quiroa. Amén. Bueno, pastor, primeramente que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Me alegro de tenerlo aquí con nosotros, ¿verdad? En la iglesia de Dios Pentecostal Cristo viene pronto. Bueno, para mí es un privilegio tenerlo en este lugar. Y bueno, pues al mismo tiempo, ¿verdad? Pues compartir la grandeza del Señor, de lo grande, de lo poderoso, ¿verdad? Que hizo Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ya que, pues, la verdad que yo creo que tiempo nos faltaría para poder nosotros, ¿verdad? Expresarnos de dónde Dios, ¿verdad? Resgató nuestra vida.
ya que todos nosotros por lo normal sabemos que venimos, ¿verdad?, de la iglesia tradicional, ¿verdad?, la iglesia tradicional católica romana. Primeramente yo vengo de una familia donde pues prácticamente era una familia idólatra, una familia que pues prácticamente no solamente era idólatra, sino que también practicaban lo que era el espiritismo. Pero Dios, a través de su misericordia, pues gracias a Dios me trajo para acá a Estados Unidos. Y cuando yo vine acá a Estados Unidos, pues Dios comenzó a tratar con mi vida, de tal manera de que yo llegué a conocer al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Ya que pues lamentablemente por nuestros padres ellos nos habían presentado, ¿verdad?, a dioses falsos. Supuestamente ellos creían que estaban sirviendo al Dios verdadero, pero lamentablemente no estaban sirviendo al Dios verdadero, sino que estaban sirviendo a dioses de palo, como dice la palabra, ¿verdad? Pues con este testimonio no quiero ofender prácticamente a nadie, sino que yo quiero, ¿verdad?, aclarar lo que es la religión y lo que es, ¿verdad?, el poder del Evangelio. Sabemos que el Evangelio de Jesucristo no es religión, sino que es una revelación, porque el Señor se reveló a nuestra vida, sacándonos, ¿verdad?, de las tinieblas y trasladándonos a la luz de la palabra de Dios. Antes de que siga con su testimonio, quiero aclarar esto que dijo usted. Amén. Que nosotros, un cristiano verdadero, un siervo de Dios, nunca jamás tiene propósitos de ofender a nadie. Amén. Nuestro propósito nunca es ofender a nadie. Digo por ahorita que van a escuchar a nuestro hermano. Nuestro propósito es predicar la verdad para que la verdad liberte a las personas que están como nosotros estábamos. Amén. Por el contrario, en lugar de quererlos ofender, es ayudar a que de una manera o de otra salgan de las tinieblas a la luz. Amén. Muchas gracias, Pastor Rafael. Bueno, primeramente, mi nombre es Rodolfo Quiroa, soy el pastor de la iglesia de Dios Pentecostal Cristo Viene Pronto. Para mí es un privilegio saludarlos a todos ustedes que nos ven a través de Facebook, a través de este video de YouTube. Muchas bendiciones a ustedes que nos están viendo en vivo en esta maravillosa hora. Bueno, quiero compartir también con ustedes una porción de la palabra de Dios, ya que la palabra es la que nos cambia, la palabra es la que nos transforma. Nosotros mismos por sí mismos no cambiamos si no podemos cambiar, ¿verdad? Por eso antes vivíamos, ¿verdad?, bajo la religión, no podíamos cambiar. ¿Por qué razón? Porque no conocíamos la palabra de Dios. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios, en ese momento encontramos la luz del Evangelio. Amén. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 19, en el verso 23, dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, hubo por aquel tiempo, dice, un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Quiénes eran los del camino? Los del camino, amén, eran los cristianos, los que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Amén. En la Biblia no dice que los del camino eran los católicos. No, dice los del camino eran los que anunciaban el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Amén. Amén. Pero la Biblia nos habla de un hombre llamado Demetrio, que este hombre hacía platillos, aleluya, de una diosa llamada Diana. Aleluya. Santo. Y este hombre prácticamente tenía un negocio de verdad de esta diosa llamada Diana. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo se enfrenta con un problema tan grande. En la iglesia de Efeso estaba sucediendo esto, que este hombre hacía platillos de Diana, amén, templecillos, y los vendían, amén. O sea, era un negocio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, amén, lo que es la iglesia tradicional católica romana, prácticamente también las estatuas, ¿verdad?, las imágenes, todo lo que hacen, es un negocio. Un negocio. ¿Lo que decir, pastor? Un negocio. Sí, es un negocio. Definitivamente, ¿verdad? No se le puede llamar otro nombre, sino que un negocio, ¿verdad?, de la venta de imágenes.
Entonces prácticamente lo mismo estaba pasando, ¿verdad? En la casa de nosotros. En mi casa, pastor, tenía un cuarto especialmente para los dioses, de todo tamaño. Aleluya. Y usted desde niño aprendió usted a guardarles respeto y reverencia. ¿Le enseñaron sus padres qué significaba todo eso? Prácticamente sí. Prácticamente sí. Pues, o sea, de pequeños nos enseñaban a cómo persinarnos, a arrodillarnos delante de las imágenes, a prenderle candelas a las imágenes y todo eso. O sea que, según la enseñanza que le daban sus padres, esas imágenes tenían poder. Correcto. Okay. Entonces sí es, ahora que conocimos el Evangelio, que venimos de las tinieblas a la luz, porque aquello que usted hacía era porque estaba en oscuridad, en tinieblas. Amén. Y sus padres le enseñaban exactamente lo que le habían enseñado a ellos, los padres. Ahora que venimos a Cristo, porque muchos dicen que tener imágenes no lo condena la Biblia, que eso no es idolatría. ¿Usted qué opina ahora que ya está en la luz? ¿Qué opina de esas imágenes? Bueno, bíblicamente esto es una idolatría. Que no lo quieran aceptar es otra cosa, pero es una idolatría. Porque prácticamente, yo digo algo que en ese entonces cuando existió María de la Biblia, no la María de la Iglesia Católica, ¿verdad? No existe, en primer lugar, no existía un teléfono celular para tomarle una foto, no existía una cámara para decir que ella es María. Entonces, y toda imaginación es un pecado. Es un pecado. Porque uno se puede imaginar algo porque las imaginaciones son diabólicas. Amén. No tiene nada que ver la Biblia con las imágenes o estatuas de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ir a la palabra para que miremos qué nos dice la Biblia en el libro de Éxodo. Y prácticamente está en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. A mí me gusta hablar todo por la Biblia. Porque la Biblia es la que da convicción de pecado, ¿verdad? Entonces lo dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 20, dice la palabra: y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Egipto es prototipo de la idolatría, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas y debajo de la tierra. Claramente nos enseña la palabra: no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en el cielo? En el cielo están los ángeles, están los serafines y querubines, arcángeles. ¿Ok? Entonces la palabra nos revela que no tenemos que hacernos imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Es decir, que yo no puedo hacerme una imagen de María, una imagen de José, una imagen de Judas. No. La Biblia lo condena, lo prohíbe. La idolatría Dios siempre la ha prohibido. No podemos decir que simplemente eso lo tenemos como un recuerdo, porque son personas que ni las conocimos nosotros. ¿Qué nos dice usted, pastor, de esto? Mire, aparte de eso, dice el siguiente verso: amén. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Amén. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando yo era católico, yo discutía eso con los llamados aleluyas, que ahora yo soy uno de ellos. Que yo les decía: no estamos honrando al santo, nomás estamos recordando lo que él era. Amén. Pero son unas excusas, como decimos, excusas baratas que no tienen ningún fundamento, ninguna base. Amén, así es. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos defendíamos tanto el santo fulano? Por ejemplo, yo me llamo Rafael. Amén. Y yo nací el 24 de octubre, el día de San Rafael Arcángel, según yo.
Y le tenía un respeto a San Rafael yo, porque era mi santo, mi santo. No sabía yo que era un idólatra empedernido. Ahora, hay una cosa que le quiero decir a usted, y lo voy a dejar que usted diga, por lo que está pasando ahorita, cómo el católico trata de defender a capa y espada su idolatría, justificar su idolatría con trampas y mentiras y brincándole la Biblia para otro lado y léele acá y aquí no le leas, vente para acá, y escondiendo la verdad y manifestando la mentira y querer justificar que su mentira es la verdad y que la verdad de nosotros es mentira. Eso no se puede jamás. Entonces, ahí va lo que le quiero preguntar. Los ángeles. Cuando hace una imagen usted, por ejemplo, de San Rafael Arcángel, dicen ellos, ahorita los católicos, que no es idolatría, que porque Dios mismo mandó a hacer querubines en el arca. ¿Qué opina usted de eso? Para seguir, porque ellos dicen que no es idolatría, porque Dios mismo dicen que mandó a hacer los querubines y mandó a hacer la serpiente de bronce. Entonces dicen, Dios mismo estableció eso. Están diciendo que Dios mismo estableció la idolatría y que Dios acepta la idolatría. Pero usted qué. Bueno, yo tengo la respuesta exacta en este momento. Recordemos que Israel tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Israel? Israel no se movía si ellos no miraban una señal. Entonces, Israel tenía que ver algo para moverse. Si Israel no miraba una señal, ellos no se movían. Entonces Dios les pone esta señal para que ellos creyeran de que Dios existía y que Dios estaba ahí, ¿verdad? Entonces la iglesia gentil, Jesucristo claramente dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces no somos bienaventurados porque no vimos a Jesús, pero creemos en Él, ¿verdad? Entonces no podemos, los hermanos, seguir de la misma forma que estaba Israel. ¿Por qué razón Israel se encontraba de esa manera? Recordemos que Israel había sido sacado de Egipto. Y en Egipto Israel había aprendido muchas costumbres de los egipcios, ¿verdad? En Israel antes no era idólatra. Israel era un pueblo santo de Dios. Pero cuando fue llevado cautivo a Egipto, ahí ellos aprendieron muchas cosas de los egipcios, de tal manera que incluso por eso mismo Israel, el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque la idolatría la traían adentro de su corazón. Y si ellos no miraban algo, ellos no seguían. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo, pastor. Cuando ellos estaban en el desierto, cuando el hombre de Dios se fue al monte, ¿verdad?, a hablar con Dios. Al monte Sinaí con Dios. Cuando Moisés se fue al monte, ¿verdad?, a hablar con Dios. En ese momento Israel dijo, bueno, Moisés ya no regresó. Entonces andaba un alcahuete ahí que se llamaba Aarón, ¿verdad? Aarón. Ajá. Le dijeron a Aarón que les hiciera un becerro de oro en ese momento, ¿verdad? Y dice la Biblia que comenzaron a quitarle todos los zarcillos de oro que ellos tenían y comienzan a construir un becerro en el desierto. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Óigame bien. Cuando Moisés baja con los mandamientos de Dios, mira al pueblo en la condición que se encontraba el pueblo, bailando alrededor de un becerro, venerando a un becerro. ¿Por qué? ¿De dónde traían eso? Lo traían de Egipto. Lo traían de Egipto. Amén. Y a pesar de que estaban adorando el becerro, ellos decían, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Pero dice también que hicieron fiesta a Jehová. O sea que había una confusión, adorando un becerro, dándole honra y gloria
a un animal que come hierba y al mismo tiempo diciendo que estaban haciéndole una fiesta a Jehová. Amén. Confusión. ¿Y qué es lo que provoca la idolatría? Sino confusión. Confusión. Por eso está la confusión en el catolicismo, mis amigos católicos. Por eso están confundidos. Y la confusión más seria, mi amado hermano, es que si nosotros aprendiéramos a depender de la Biblia, amén, no hubiera confusión. No hubiera confusión. Por ejemplo, si Dios dice que no te harás imagen, es un mandamiento, no te harás imagen. No hay nada, mi hermano pastor, que justifique a ningún hombre sobre la tierra hacerse una imagen después de que Dios le dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Amén. Aleluya. Dios está mandando, es un mandamiento imperativo. No dice, si quieres hacerte, te haces, y si no, no. Además no dice, pero si yo me hago una imagen, si yo mando a hacer una imagen, como cuando mandó a hacer las imágenes de los querubines, entonces imítenme a mí, entonces sí háganlo también ustedes. Él no dice eso, él le dice al pueblo, no te hagas imagen, punto. Amén. Pero usted dijo tocante a, no ha terminado de explicar tocante a, ¿por qué dicen muchos católicos que porque Dios se hizo los querubines, que entonces Dios aprueba la idolatría? Entonces es lo que estamos hablando. Amén. Ustedes, su opinión. Pues, lamentablemente, ¿verdad? Lo que hacen, ¿verdad? Estos curas prácticamente es sacar la palabra de su contexto, ¿verdad? O sea que la palabra tiene su texto y tiene su contexto. Amén. No podemos nosotros aferrarnos solamente a un verso de la palabra de Dios y aplicarlo, ¿verdad?, a nuestra manera. Entonces prácticamente lo que hacen estos curas es como queriendo ocultar lo que es la palabra de Dios. Encubrir la verdad. Sí, encubrir la verdad, correcto. Porque la palabra de Dios es tan clara en el libro de Isaías 44. Dice la palabra en el versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Ya con eso. Amén. Dice, todos ellos son vanidad. ¿Y qué es una vanidad? Una vanidad es algo que no sirve para nada. No sirve para nada. Amén. Algo que uno quiere tener por un rato y luego no lo tiene. Amén. Pero al Dios que tenemos nosotros, amados amigos, es un Dios real. Es un Dios que está vivo. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. O sea, no necesito yo un pedazo de palo. Una estatua, una imagen, viene siendo como este púlpito, como cualquier pedazo de palo, que uno le habla y no le entienden a uno, ¿verdad? Porque no tienen vida, no tienen vida. Pero nuestro Dios, Él tiene vida. Y por eso nosotros lo hemos conocido a Él y le servimos a Él porque Él es real. Mire, mi hermano, yo tenía como 13 años, de 12 años más o menos, tenía yo. Y tenía un primo que todavía vive, se llama Benjamín. Amén. Y entonces la iglesia de donde vivíamos se llama el pueblo Luis Moya o pueblo de Santa Rita. Amén. Porque en la iglesia católica el ídolo del rancho, del ranchito, del pueblo, se llama Santa Rita de Casia, vencedora de los imposibles. Ese era el nombre que se le daba. Entonces, fuimos una vez a la iglesia, él y yo, y no había nadie. Nos pusieron a limpiar allí las paredes. Allí. Y éramos muy traviesos a esa edad. Y se nos ocurrió levantarle el vestido a Santa Rita. O sea, tenía como lo usan los curas hasta abajo. Y nos asustamos, pero nos decidimos que le levantamos. Le levantamos el vestido y eran varillas soldadas. Eran varillas soldadas. Y abajo tenían ya el pie. Y varilla soldada, y aquí le llegaba el vestido, y aquí la mano era como, ¿verdad? Pero todo esto era una varilla soldada. Y allí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que era pura falsedad, pura mentira. Ahora,
Los católicos, yo no sé por qué motivo defienden tanto, quieren a fuerza demostrar que nunca jamás van a poder. Quieren demostrar que María siempre fue virgen, es virgen y será virgen. Quieren demostrar. Primeramente, es una necedad demostrar algo que no existe. Y es otra necedad querer demostrar algo sin saber para qué. ¿En qué les ayuda a ellos que haya sido virgen y que siga siendo virgen y que sea virgen perpetua? ¿Qué les ayuda a ellos? ¿Para qué cambian la escritura o cuándo Dios les mandó que hagan eso? Que enseñen eso. Porque en la Biblia María solamente habla de que fue virgen antes de que naciera Cristo. Antes de que naciera Cristo. Cuando Cristo nació, automáticamente dejó de ser virgen. Y la Biblia lo prueba. Vamos a leer. Dejó de ser virgen. Y es natural que al nacer Cristo iba a dejar de ser virgen. Ahorita que usted dé su comentario, vamos a leer una escritura muy importante. Entonces dejó de ser virgen, y de allí cuando Cristo nace, ya nunca se menciona en toda la Biblia, hasta el Apocalipsis, la palabra virgen, tocante a María. Amén. Pastor, la verdad que usted me quitó a mí la palabra de la boca. Bueno, en primer lugar, pastor, usted por los años que tiene, yo también tengo ya mis años, ¿verdad? Mire, cuando una mujer tiene relaciones sexuales, ¿se rompe la virginidad o no se rompe la virginidad? Se rompe la virginidad. Ahora bien, entonces la Biblia nos habla que María estaba esposada con José. Amén. Luego que nace Jesucristo, María y José se juntan, ¿verdad? Se juntan, la Biblia lo dice. Entonces, si se juntan, no puede ser que María siga siendo virgen cuando tiene esposo. Amén. Es algo que no tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, yo no sé exactamente de dónde han sacado tanta ignorancia, pero bueno, la palabra es clara, que es la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira, ¿verdad? Es tremendo lo que enseña, porque nos sigue hablando la palabra en la siguiente parte, nos dice la Biblia. Dice la palabra que para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión. O sea que, como usted decía en el principio, a los ídolos, ¿no? Amén, tocante a los ídolos, que es realmente es una confusión, hermano pastor, porque confunden a todo el mundo con sus enseñanzas, con sus estrategias que ellos enseñan que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. De que los ídolos, dice la palabra, no ven ni entienden. O sea, es muy importante lo que enseña la Biblia. Dice que no ven ni entienden. O sea, y la palabra es tan clara como el agua que no necesita tanta interpretación. Solamente necesita recibir a Jesucristo como su Salvador personal para poder creer y entender la palabra de Dios. Yo quiero decirles algo. Sabemos que la palabra de Dios es espiritual. Y mientras que ustedes, señores curas, no le entreguen su corazón al Maestro, no van a poder entender la palabra de Dios. No van a poder. Nunca. Se van a morir, se van a perder sin Dios en esperanza. Y la pueden cargar la Biblia, pueden leerla, pero no van a saber lo que está dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo relata como un tesoro. La Biblia dice, la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, mientras que usted no reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, usted no podrá entender lo que está dentro de este manual. Amén. Porque este manual, todo lo que está es espiritual. Pastor, yo recuerdo que antes de que yo conociera a Cristo, mi esposa cargaba una Biblia y me dijo que yo la leyera. Usted puede pensar, pastor, que no entendí nada de lo que decía la Biblia. No entendí. Nada. No entendía
leí unos versos, pero yo decía, pero yo no entiendo nada de lo que está aquí. ¿Por qué? Ahora entiendo. Porque no tenía al Señor Jesucristo en mi corazón. Estaba en tinieblas. Amén. Estaba en tinieblas. Así que nos sigue hablando la palabra en el siguiente verso. Dice la palabra, versículo 10. Dice, estamos en Isaías 44, en el verso 10. Dice la palabra, ¿quién formó un Dios? Ahí termina la palabra, es una pregunta. ¿Quién formó a un Dios? O sea que existen muchos dioses. Muchos dioses. Pero el único Dios verdadero se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Autor, consumador de la fe, el que murió en una cruz por ti y por mí, amado amigo. El que espera que tú vengas a Él para Él perdonar tus pecados. Nos sigue hablando la palabra en la siguiente parte. ¿Quién formó a un Dios? ¿Quién fundó una imagen? Aleluya, que para nada es, dice la palabra, para nada es de provecho. O sea, oigan eso. dice la palabra que para nada es de provecho. No sirve para nada. O sea, no sirve para nada, amigos. No sirve para nada. Aunque ustedes solamente digan que es un recordatorio de los antepasados, no sirve para nada, amado amigo. Para nada es útil. Porque ¿quién creó un Dios? Dice la palabra. No fue un hombre pecador como cada uno de nosotros que formó una imagen. Fue un hombre, amén, que quería hacer dinero con los ignorantes. Amén. Porque esa es la estrategia del catolicismo romano. De vender las estatuas, de vender las imágenes y seguir trayendo confusión a la pobre gente ignorante que no conoce la palabra. Pero Dios te está hablando a través de esta grabación, amado amigo, en este momento. Dios quiere salvar tu alma. Amado cura que me escuchas en esta hora, ya no sigas engañando más a la pobre gente. Arrepiéntete. Jesucristo te ama. No sigas extorsionando más la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para enseñar, no para sacarla de su contexto. Amén. Jesucristo te ama y te tiene poder para resgatar tu alma del infierno. Sí, Señor. ¿Por qué? Amén. Porque mientras que no nos vayamos, amigos, mientras que no nos vayamos por ese camino de las tinieblas, vamos con rumbo hacia el infierno. Y yo quiero decirle algo más. No existe purgatorio en la Biblia. En la Biblia solamente existe vida eterna o el infierno. Pero eso que dicen, hermanos, yo siempre enseño a la iglesia. En el infierno no existen filtros. Aleluya. No existen filtros. No existe otro lugar, amén, que a través de una misa usted pueda salir, amén, pueda llegar al purgatorio, a la paz de Dios, como dicen los católicos. No, mi amado amigo, es una tremenda mentira. Amén. No existe purgatorio. Cuando una persona muere, dice la palabra, de la manera que está establecido para los hombres, en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio, dice la palabra de Dios. Pastor, el tiempo con ustedes. De las tinieblas a la luz. Amén. Te invitamos, mi amado amigo y sacerdote, que salgas de las tinieblas a la luz y ya no sigas engañándote y engañando a los demás. Aleluya. Sino que mientras estás vivo hay esperanza. La palabra de Dios es el fundamento para la salvación. Todo lo que la Biblia hable tocante a la salvación es verdad. Créelo, obedécelo y practícalo. En una ocasión le hice esta pregunta a un católico que era defensor, según él, de su fe. Le dije esto que dice aquí en 1 de Juan capítulo 4: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y luego el verso 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Escuchen esto: todo espíritu que confiesa que Jesús es venido en carne es de Dios. O sea, si Jesús vino en carne, se encarnó en María,
siendo virgen, vino en carne, entonces nació de María, y la carne de Cristo rompió la matriz de María, porque vino en carne, no en espíritu. Amén, así es. Ahora, oye lo que dice, lo vuelvo a repetir. El verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Sí, Señor. Y ese es el espíritu del anticristo. Amén. Ok, pero escucha esto. Porque me dijo le dije, ¿cómo está eso de que Jesús vino en carne? Leyéndole allí, le dije, dice la Biblia que el que confiesa que vino en carne es de Dios. Le dije, yo soy de Dios y confieso que es venido en carne. ¿Tú crees que es venido en carne? Y se turbó. Y le dije, ¿cómo estuvo que nació y no rompió el vientre, la matriz de María? Y dice, le dije, porque aquí dice que si tú confiesas que es venido en carne, eres de Dios. Y se turbó y luego me puso, le dije, te voy a poner un ejemplo, me dijo. Dice, ¿has visto tú el sol cuando sale? Dice, y tú tienes una ventana de vidrio. Dice, y a pesar de que la ventana no se rompe, entra el sol, dice. Y dije, ¿y ese así nació Jesús? Dice, así nació Jesús, dice. Nació de María y no rompió el vientre, así como el sol no rompe el vidrio para pasarse al otro lado. Le dije, entonces no crees que vino en carne. Ahora le dije, yo sí creo que es venido en carne y te voy a demostrar todavía más con la Biblia en San Lucas capítulo 2. Amén. San Lucas capítulo 2, búsquelo ahí también usted, hermano. San Lucas capítulo 2. Amén, gloria a Dios. Bendito el Señor. Dice el versículo, me lo va a leer usted. Amén. Léame el verso 21 y 22. Amén. Nos dice la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Solamente ese? No, lea. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Cuál verso leyó? Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor. Amén. ¿Qué dice la ley del Señor? Que abriere la matriz. Ok, todo, léale, lo que está escrito. Vamos a leerlo nuevamente. El 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Ok. Cuando nació Jesús lo vinieron a presentar para cumplir esa escritura que estaba escrita. Todo varón que abra matriz será santificado al Señor. Y por eso vinieron a cumplir esa palabra María, José y Jesús, porque había abierto matriz y era consagrado al Señor, porque era el primogénito. Amén, así es. Era consagrado al Señor. Ahora, solamente estaba José y María cumpliendo con la ley de Dios. Vamos a ver si encontramos ese verso. Búsquemelo rapidito. En Éxodo 13:2. A ver si allí es. Aleluya. 13:2. Sí, por favor. Amén. 13:2. Nos dice la palabra en el versículo 2, dice la palabra: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ok. Allí, conságrame todo primogénito, todo varón que abriere matriz. Eso fue lo que hizo José y María. Fueron obedientes. Amén, así es. Obedientes a cumplir con la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle, sin irse a un lado ni a otro. Y eso es lo que Dios demanda. Amén. Porque hay una sentencia, maldición, para el que le añade o le quita. Amén. Eso es. En Proverbios 36 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Amén. Y seas hallado mentiroso. Dios. Amén. Y en Apocalipsis 22, 18 en adelante dice que hay una sentencia para el que le quite Amén. o le añada. Muy bien, vamos a ver si esta es otra escritura. Números 18, 15, y si no ya le vamos a pasar a usted. Números 18, 15.
Aleluya. Dios es bueno. Amén. Número 18:15. Nos dice la palabra: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se recima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Ok, nomás lo primero. Amén. Solamente está repitiendo la escritura que leímos. Entonces vean, mis amados amigos y sacerdotes que enseñan mentira al pueblo. Vean que están ustedes rebelándose contra la palabra de Dios. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Habrá alguien que se rebele contra Dios y se rebele contra su palabra que le vaya bien? No, definitivamente no, señor. Entonces, ahora, María fue una mujer fecunda, que es un orgullo para una mujer judía ser una mujer fecunda, porque la mujer que no tenía hijos se consideraba una vergüenza para esa mujer. Amén. Entonces, ¿dónde está el mal de que María tuvo muchos hijos? Es como una planta de oliva alrededor de su mesa, todos sus hijos. Una mujer judía se siente orgullosa de tener muchos hijos. ¿Y por qué ustedes, sacerdotes, le niegan a María ese privilegio que Dios le dio de tener muchos hijos? ¿Por qué se lo niegan? ¿O cuál es el propósito de querer hacer que María sigue siendo virgen? ¿Qué ganan ustedes o qué quieren hacer? ¿Qué plan tienen o qué llevan o qué futuro piensan hacer? Amén. Ella fue virgen hasta el día que nació Jesús. Ahí les hemos leído las escrituras. Amén, así es. Éxodo 2:13. Y la cumplió en Lucas 1:21 al 23. Solamente cumpliendo con la palabra. Por eso, si quieren, si aman a María, ustedes, sacerdotes, aman a María. Aleluya. Y mis amigos católicos aman a María, hagan lo que ella hizo. Obedezcan a Dios y obedezcan a su palabra. Y también obedezcan un mandamiento a María. En las bodas de Canaán, en el capítulo 2 de San Juan, Aleluya. cuando dijo, vino no tienen. Y Jesús le dijo a María, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y entonces María entendió que había alguien que tenía la autoridad y dijo, hagan todo lo que Él les diga. Amén. Obedezcan pues, aman a María ustedes, católicos. Sacerdotes, aman a María. Hagan todo lo que Cristo les diga. Y de esa manera están honrando a María, si de veras quieren honrarla. Y ya dejen de prenderle velas, porque ella no necesita velas, ella está en la luz admirable. Sí, señor. Ella está en la luz. Solamente los que viven en oscuridad necesitan velas. Aleluya. Entonces, si ustedes quieren salir de la oscuridad, pues aquí está la oportunidad y ya no van a tener que gastar dinero en velas. Mejor se toman un cafecito, una sodita, en vez de andar comprando velas. A ver usted, mi hermano. Gloria al Señor. Pasamos a mi hermano. Sí, amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, la verdad que es una realidad. No podemos, ¿verdad? Como decimos, tapar el sol con un dedo. No se puede. O sea, tenemos que revelar la luz de la palabra de Dios. Bueno, yo primeramente le doy gracias a Dios, porque la verdad que yo era un perseguidor de la iglesia. Yo entiendo a todos los curas que, ¿verdad?, se rebelan contra los cristianos. Y aunque, pastor, ahora ellos dicen que son cristianos. Ajá. Ya cantan coritos como los cristianos. Y hablan lenguas. Y hablan lenguas, o sea, bueno, la verdad que están haciendo una tremenda imitación. Amén. Están haciendo una tremenda imitación, ¿verdad? Imitando. O sea, el evangelio no se imita, el evangelio se vive. Se vive. Porque si usted vive por imitaciones, no llega a ningún lado. Pero si usted vive el evangelio, llega un día al reino de los cielos. Aleluya. Pues yo vengo de esta familia católica romana.
donde hacíamos prácticamente todos los años, hacíamos el cabo de año que se llama, pastor, que cuando un ser querido se ha muerto en la familia, se le hace rezo en la casa como, ¿verdad? Un novenario, correcto. Amén. Y ¿saben qué hacíamos, pastor, después del novenario? Después del rezo, que terminando el rezo, todo el mundo a bailar, a tomar. Ahí está la confusión. Ahí está la confusión. Ay, Dios mío. Mi papá era devoto de la Virgen de Guadalupe. Y se mandó a hacer un tatuaje de todo el brazo de la Virgen de Guadalupe. Y le gustaba andar con camisa corta para que le mirara la Virgen de Guadalupe. Pero después de la fiesta iban a la basílica cada año. Y después de la fiesta se emborrachaban a celebrar la victoria de haber ido a la basílica de Guadalupe. Entonces, ¿cómo? Por eso usted, fíjense, mis amados amigos, vaya usted, como le he dicho en algunos videos, vaya usted a una prisión, nomás vaya a una prisión que haya 500 celdas, grande, y vaya a cada celda y pregúntele a los que están dentro, ¿cuál es tu religión? Todos le van a decir que son católicos. Así es. Todos los que están ahí van a decir que son católicos. Vaya a una fiesta donde hay cerveza y vino y entre allí y digan, paren, detengan la música. ¿Cuántos de aquí son católicos? Todos. Todos son católicos. Vaya a un lugar donde están haciendo brujería, santería, hechicería. Ahí tienen a la Virgen de Guadalupe, a la supuesta Virgen María. Es que son católicos y tienen su religión. La religión nos salva. Dice un coro, no confundas religión con salvación. Amén. Religión la tiene mucha gente, pero salvación es algo que se siente. Aleluya. Algo que se siente. Amén. Yo iba a Fresnillo hace unos años y al bajarme del avión andaban vendiendo el periódico. El periódico, la mañana, no me acuerdo el nombre del periódico. ¿Qué había pasado? Que en una tortillería, al estar sacando las tortillas, salió una virgen en una tortilla. Y entonces allí en esa tortillería le hicieron su capilla y se llama la Virgen de la Tortilla. Oigan lo que es la ceguedad. Y decía un amigo mío que ya murió, decía, si les hablas de Cristo, que Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene pronto, Cristo te ama, no te lo creen. Pero si le dices Pancho Villa mató a su tía con un pedazo de tortilla, sí te lo creen. Vamos, mi hermano, dejamos la parte, mi hermano. Causa risa, mis amigos, pero es verdad, pues. Y hay otro dicho que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier chango se le hinca. ¿O no? A cualquiera se le hinca. Pero el cristiano solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Al Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. Amén. Mi hermano. Bueno, la verdad que da risa, ¿verdad? Saber la ignorancia, ¿verdad? Cómo se encuentra el mundo. Pues ahí no termina todo en mi vida. Éramos perseguidores del evangelio. Cuando pasábamos acerca de las iglesias cristianas, pastor, pasábamos con mi hermano que está pastoreando en Guatemala. Agarrábamos tierra y le tirábamos tierra encima a los cristianos. Les tirábamos hormigas. O sea, éramos personas como Saulo. Y no aceptábamos que nadie nos hablara de la palabra de Dios. Cuando alguien venía a hablarnos de la palabra, nos decíamos, no, somos católicos. Y nos rechazamos, porque mi papá eso nos enseñó. No se dejen que nadie les lave el cerebro, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos esa costumbre de los padres, ¿verdad? Y entonces pues cuando alguien quería hablarnos de la palabra, lo rechazábamos y discutíamos con ellos. No, ustedes están mal, ustedes no tienen trabajo, ustedes son personas haraganes, porque no tienen nada que hacer, andan siempre en la iglesia. No entendíamos lo que era el verdadero evangelio de Jesucristo.
¿Y la Biblia, sus papás le enseñaron la Biblia a usted? Nunca. ¿Pero tenían Biblia? No, ni tenían Biblia. No tenían Biblia. Ahí está. Porque antes los católicos no usaban Biblia. Solamente llegaban a la iglesia, o llegábamos, en otras palabras, ¿verdad? Llegaba uno, cruzaba los brazos en la misa, a escuchar un salmo que leía el cura, y luego hablaba unas cuantas palabras en latín que ni sabía uno qué es lo que le estaba diciendo en latín. Y entonces, a como entrábamos a la iglesia, así mismo salíamos y volvíamos a nuestra casa. Ningún cambio. ¿Y cuando se confesaba, se llegó a confesar usted? Yo nunca lo hice. Nunca lo hice. ¿Verdad? Nunca sentí hacer eso. O sea, mi papá queríamos que todos nos confesáramos, ¿verdad? Pero nunca nos lo hicimos eso, porque yo en parte yo decía, pero ¿cómo yo le voy a confesar mis pecados a un hombre? Cuando los pecados, yo creo que solamente hay que confesar a Dios nomás, ¿verdad? Ahora, yo sí me confesé. Yo no sé a mis amigos que me están escuchando ahí, pero yo sabía qué pecados le iba a confesar al cura y qué pecados no todos. Cuando terminaba, me decía, vete en paz, me decía, rezas 30 Padres Nuestros, 50 Aves Marías, y vete en paz, tus pecados son perdonados. Wow. Vaciaba el costal y el próximo domingo lo llevaba lleno otra vez, a vaciarlo otra vez. Esa es la vida del católico, que no tiene paz. ¿Por qué cree que se van de la misa al baile? Porque no tienen paz, no son felices. No son felices. Entonces van a llenar lo que la misa no les pudo ayudar en nada. Y peor, cuando antes, hace muchos años, era en latín la misa. Menos les ayudaba. No entendía nada uno. No entendía nada. Entonces de ahí se iba a llenar el vacío en un baile. Y una cerveza, porque ni el baile los ayudaba. Cerveza y otra cosa más, cigarrillo, porque no les llenaba. Estaba vacíos completamente. ¿Sabe qué hacía el cura con nosotros después que daba la misa? Él andaba en un jeep y ahí en el jeep cargaba una cajetilla de cigarros al lado. Sí, o sea que ellos quieren llenar el vacío que tienen en su corazón, quieren llenarlo con cigarros, quieren llenarlo con bebidas, pero nada de eso, amado amigo, llena el vacío en el corazón. Solamente lo puede llenar el Señor Jesucristo. Él es el único. Oiga, y qué ignorancia yo ver al sacerdote, supuesto representante de Cristo aquí en la tierra, que es el que me ayuda y el que perdona mis pecados, echando madera. Entonces, ¿qué esperanza tengo yo de que ese hombre me ayude a mí si yo estoy viendo que no se ayuda ni él mismo? Médico, cúrate tú mismo. Ahora otra cosa, aparte de que no se ayuda ni él mismo, dice Pedro que son esclavos ellos mismos, esclavos de corrupción, y quieren libertar a otros estando ellos esclavizados. ¿Cuándo usted ha visto a un preso que le diga a uno que está afuera, yo te ayudo a que no caigas en la cárcel? O yo saco a tu hermano de la cárcel. ¿Cómo si él está encerrado? Los sacerdotes, los curas están encerrados en su pecado, en su maldad, en su mentira, en su idolatría. ¿Y cómo van a ayudarte a ti, mi amigo? Lo que te ayuda es que conozcas la Biblia. Hay otra cosa, hermano. Amén. Que la mayoría, no todos, la mayoría de los católicos ya ahora tienen Biblia. Amén. Pero no la leen. O la leen cuando la entienden. Exactamente. No la entienden. Por eso la mayoría no la lee. Y los que la leen no la entienden. Y los que creen que la entienden, como los apologistas, Amén, así es. acaban de confundir a la gente. Amén, así es. Bueno, yo, mire, pastor, he escuchado muchos apologistas. Y de todo lo que he escuchado, o sea, usan la Biblia, pero fuera de su contexto. Sí, fuera. O sea, leen un versículo y no quiere decir eso el versículo, pero ellos dicen, no, es que así quiere decir. Ajá. En el ejemplo, imagínense de que ellos afirman de que Pedro fue el primer papa de Roma. Yo digo una cosa, si Pedro fue el primer papa de Roma, la pregunta es muy importante. Cuando un cura predica, ¿cuántas almas se convierten a Cristo? Ninguna. Es que ellos no se convierten a Cristo porque ellos los convierten al catolicismo, A la idolatría. a la idolatría, A la idolatría. desde que nacen. Amén. No les preguntan,
Les echan el chorrito de agua y ya son católicos. Amén. Bueno, en el caso, ¿verdad?, de Pedro, tenemos, ¿verdad?, que en la primer predicación de él se convierten 3,000 personas. 3,000 personas. En el segundo sermón se convierten en 5,000 personas. 5,000, 8,000, Entonces, nos damos cuenta cuántas personas se convirtieron en el mensaje del apóstol Pedro. Es más, entonces, si nos damos cuenta cuántos curas, cuando ellos predican, cuántas personas vienen al arrepentimiento, ni uno. Ni uno. Porque ellos no predican de salvación, ellos predican de religión. Amén. Y en cambio nosotros los cristianos, porque somos intermediarios de Cristo, vamos siguiendo a Cristo. Amén. Amén. Predicamos a un Cristo de poder, predicamos a un Cristo salvador, predicamos a un Cristo que está vivo. Y entonces cuando la persona escucha de este Cristo vivo, la persona se arrepiente de sus pecados y alcanza la salvación y puede notar el cambio radical inmediatamente en su vida. Pastor, ¿qué nos dice usted acerca de la vida de Pedro? La vida de Pedro. Pues yo pienso que si Pedro oyera hasta donde está ahorita, ya desde cuando hubiera protestado tanto que hablan de él, porque en el catolicismo hablan más de Pedro que de Cristo. Amén, así es. A Cristo no, casi no lo mencionan, pero hablan más de Pedro que de Cristo. Para mí es una burla que los sacerdotes enseñan al pueblo que Pedro fue el primer papa. Es una burla, porque están rebajando a Pedro de apóstol de Jesucristo, que su nombre va a estar escrito, o ya está escrito, en la Nueva Jerusalén, porque está escrito en los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y entonces lo rebajan a papa, a un hombre pagano, pecador, que no teme a Dios, que no honra a Dios, que es idólatra. Entonces lo quitan de apóstol a papa. Amén. Si es cierto que fue el primer papa, entonces fue infalible. Amén, así es. Que no comete ningún pecado. Y le cortó la oreja a Malco, negó a Cristo y maldijo. Amén. Y luego lo reprendió Pablo en Hechos capítulo 2, lo reprendió fuertemente el apóstol Pablo. Amén. Al primer papa. Entonces, no, pues que ya, yo digo que ya seguir hablando, hermano, de que si fue papa o no papa, es tiempo aún perdido para nosotros. Amén, porque sí, todo el mundo sabe que no es cierto. No es cierto, no es cierto. La verdad que sí, amados amigos católicos, apologistas, es una gran mentira lo que los curas afirman de que Pedro fue el papa de Roma. En ninguna parte de la historia, en ninguna parte de la Biblia encontramos que el apóstol Pedro, pero se llama apóstol Pedro, no dice papa Pedro, ¿verdad que no? Amén. Entonces, la palabra es tan clara y debemos de notar y entender esto, que Pedro fue un tremendo hombre de Dios. Como hombre tuvo muchos errores en su vida, pero la disciplina, la instrucción del maestro le ayudó a ser un buen hombre en el camino del Señor, de tal manera que ayudó a otras personas, y no solamente a unas personas, sino que también habló del matrimonio. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, dice la palabra, en el capítulo 3, en el verso 1 de Primera de Pedro, dice la palabra: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si él, cuando él hablaba, aconsejaba a los matrimonios, es porque él tenía un matrimonio. Entonces, mi pregunta es, amados curas, ¿cómo ustedes van a hablar de matrimonios en la iglesia? Yo he escuchado pastores, he escuchado curas que están dando enseñanza a matrimonios, de que sí se puede vivir el matrimonio, que aquí, allá. ¿Y cómo ellos van a hablar de un matrimonio si no conocen a un matrimonio? No saben. No. En primer lugar, la palabra dijo, sé ejemplo. Entonces, para que seamos ejemplo, tenemos que tener una mujer. Amén. Para que yo pueda aconsejar a otro matrimonio, yo tengo que tener un matrimonio. Es su experiencia. Tengo que conocer que es un matrimonio. Pero ¿cómo va a venir un cura diciéndole, aconsejando los matrimonios cuando él no sabe ni qué es un matrimonio? Es como un mecánico, claro,
queriendo sanar a una persona. Y pastor, lo que me llama tanto la atención es cómo la Iglesia Católica Romana le prohíbe a los curas casarse. Pues ya ahorita, como le digo, ahorita ya no se sabe ni qué, ya no saben ni qué hacen, porque unos dicen que no está prohibido, otros que sí, otros están casados, otros no. Acaban de, cada día que pasa hay más confusión en la Iglesia Católica. No, y lo que hacen es que si alguien, digamos, se casan, lo botan del ministerio. Ajá, lo corren del ministerio. Entonces, si la palabra dice que no todos tenemos el don de continencia, entonces yo no creo que todos los curas que están en la Iglesia Católica todos tengan el don de continencia. Pues lo que sale a la luz se sabe. Sí, no. Si tuvieran el don de continencia, no hubiera tanto niño violado, tanta mujer violada, tanto homosexual que entre ellos mismos se acuestan unos con otros, no tienen el don de continencia. Entonces están demostrando una cosa pública y otra cosa oculta. Amén. Hace poco me enteré de un cura, no recuerdo exactamente en qué estado pasó esto, pero que él estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer, o sea, una mujer que venía a confesarse con él supuestamente, ¿verdad? Y entonces la embarazó, o sea, supuestamente creo que quisieron abortar el niño, pero algo pasó que el niño no lo pudieron abortar y la mujer dio a luz. Y entonces el hombre se declaró que sí, el hijo que tenía esa mujer pues era de él. O sea, ¿para qué van a hacer las cosas en las tinieblas cuando se pueden hacer a la luz de la palabra, verdad? Y no hay nada escondido. Y nada escondido, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente eso es lo que la religión, ¿verdad? Prácticamente les enseña a ellos, ¿verdad? Entonces, de que prácticamente les prohíben casarse, cuando eso no es ningún pecado. No, eso es lo que digo yo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, pues. Porque yo digo, mire, querer hacer que María siguió siendo virgen, no es pecado que no sea virgen, no es pecado. Amén. Y querer hacer que Pedro fue casado, fue viudo, lo que sea, ¿para qué andamos inventando si no es pecado que sea viudo o sea casado? ¿Para qué? Amén, así es. Entonces, eso es lo que causa confusión. Porque cuando hablan de esa manera, mi hermano, entretienen a la gente investigando si fue casado o fue viudo, en vez de ponerles que lean la palabra en el área de la salvación. Amén, así es. Una vez me dijo uno, me dijo, fíjese, me dice, tú que sabes mucho, andaba yo evangelizando, tú que sabes mucho, dice, ¿con quién se casó Caín? Y luego le dije, primeramente, ¿cuándo te dije yo que sabía mucho? Le dije, dijo, pues no, bueno, te dije, no. Y luego le dije, y segundo, habiendo tantas preguntas en la Biblia tan importantes para ti, ¿por qué me haces esa? Amén. Dijo, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Amén, así es. Y si los sacerdotes, ustedes, enseñaran a la feligresía, le enseñaran la palabra de Dios, el evangelio de salvación, multitudes se salvarían y se entregarían a Cristo. Amén, así ¿Para es. qué los quieren retener en la idolatría? Predíquenles la palabra. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén, así es. Y su final, hermano, como usted se convirtió al Señor, ¿cómo estuvo? ¿Fue a una iglesia o cómo estuvo? Pues mire, yo conocí a mi esposa en un trabajo, la conocí, ella iba a la iglesia cristiana. Entonces ella me comenzó a invitar a mí a la iglesia, que fuéramos a la iglesia cuando éramos novios, ¿verdad? Yo siempre le dije a ella, sí la voy a acompañar a la iglesia, pero nunca la acompañé porque yo mismo decía, yo soy católico. Y recuerdo incluso cuando yo salía con ella, siempre que salía, siempre me persinaba. O sea, como que dice que Dios me guardara cuando yo andaba en pecado. Y bueno, así sucesivamente comenzó, ¿verdad? Pues a suceder esto. Nos mudamos de un estado hacia otro estado. Cuando llegamos aquí al estado de Virginia, en el trabajo donde trabajaba mi esposa, la invitaron a la iglesia a ella. Y entonces ya estaba yo junto con ella y ella me invitó también a la iglesia y fuimos. Bueno, dije, yo voy a ver qué es lo que pasa en esa iglesia, porque yo nunca había asistido a una iglesia cristiana.
¿verdad? Nunca, porque, o sea, tenía prohibido por mi padre yo visitar una iglesia cristiana. Amén. Y entonces, cuando fui a la iglesia, yo comencé a ir para los lados, pero dije yo, qué raro, que aquí no miro yo imágenes, no miro yo nada. Entonces yo esperaba ver imágenes. Sí, todo. Ese era el concepto que yo tenía. Y entonces, pero yo escuché las alabanzas y la predicación, o sea que todo como si era directamente para mí, todo. Yo decía, pero aquí la iglesia cristiana es muy diferente, o sea, yo tenía mal concepto de la iglesia cristiana, pero no esa como me dijeron a mí, sino que yo miro algo diferente ahora. Y bueno, me gustó, pastor, me gustó. Y siguiendo, y yo creo que era mejor que muchos cristianos porque no me perdía un culto. Gloria a Dios. Todos los días estaba en la iglesia y no había aceptado todavía al Señor. Los que escuchan, que estén... Ajá, todos los días, como dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y así comenzó, hasta recuerdo que aproximadamente como a los 2 meses de yo estar yendo a la iglesia, en ese momento le entregué mi corazón a Cristo. Gloria a Dios. Pero recuerdo que el pastor hacía llamados y llamados que quienes querían aceptar a Cristo, y yo siempre decía, no, yo no voy a aceptar todavía. Porque pastor, todavía yo seguía atado en mi religión. Hasta que un día el pastor dijo, yo quiero orar por los enfermos. Y recuerdo que en medio de esos enfermos pasó un grupito de hermanos y ahí también me entré también yo en medio de ellos. Grupo. Sí, en ese momento el pastor me dijo, ¿por qué quiere que ore por ti? Yo le dije, quiero aceptar a Jesucristo. Aleluya. Y el pastor se alegró porque él sabía que tenía un corazón demasiado duro. Demasiado duro. Y de ese momento que yo acepté a Jesucristo, al otro día comencé a llamar a mi familia. Y le dije a mi papá, mire papá, yo he aceptado a Jesucristo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de mi padre? Dejaste de ser mi hijo, me dijo mi padre. Dejaste de ser mi hijo, me dijo, porque te fuiste con ellos, aleluya, me dijo, y cambiaste la religión. Porque antes él se alegraba, cuando él me llamaba, me preguntaba, mira, ¿y cuántas americanas tienes de novias en Estados Unidos? Mira cuántas novias tienes. O sea, para él era un orgullo que uno le dijera, tengo tantas novias. Pero cuando yo le hablé del evangelio, ya no fue un orgullo, sino que fue una ira para él. Sí, la ira de la idolatría. Correcto, de la idolatría. Y entonces, pues pasó así, me colgó, ya no quiso ni hablar conmigo. Pero yo seguía orando, pastor. Seguía orando, ayunando por toda la familia. Y siempre que hablaba con ellos, lo primero que le decía, papá, Cristo lo ama. Entréguele su corazón a Jesucristo. Abandone la idolatría, porque todo eso es abominación al Señor. Amén. Y me lo llevaba por la palabra de Dios. Hasta que así sucesivamente comenzó Dios a trabajar en nuestra familia. Se convirtieron uno de mis hermanos al evangelio. Se convirtió mi mamá. Y recuerdo que cuando mi mamá se convierte al evangelio, pastor, mi papá la dejó a mi mamá también. También por el... Y ¿sabe qué hizo, pastor? Que echó en un saco todas las estatuas que tenía y se las llevó para otra casa. Abandonó a mi mamá definitivamente solamente porque mi mamá aceptó también a Jesucristo. Pues se llevó sus dioses. Se llevó todos sus dioses. O sea, nosotros le dijimos a mi mamá, gloria a Dios, le dije a mi mamá que por lo menos se llevó a todos sus dioses. Pero usted no desmaye, siga sirviéndole al Señor. ¿Qué pasó, pastor? La historia es muy larga. Quiero ir acortándole. Al transcurso del tiempo, Dios comenzó también a trabajar en la vida de mi padre. Porque mi papá no solamente era católico, sino que también era espiritista al mismo tiempo. Amén. El domingo estaba en la iglesia con los brazos cruzados, escuchando al cura, y ya el día lunes estaba trabajando con el diablo. No, pues desde antes. O sea, dice usted que el lunes estaba trabajando el diablo, pero desde el domingo... Prácticamente todos los días. La única diferencia era de que él, ¿verdad? Era otro ramo. Exactamente. Aleluya. Y bueno, seguimos orando, toda la familia comienza a llegar al evangelio, a conocer a Jesucristo. Y en el final, la gloria sea para Dios, también mi papá, él entregó también su corazón a Jesucristo. Es que no hay otra cosa. Y murió, gracias a Dios, murió sirviéndole al Señor. No hay otra cosa. Así es. Mire, perdone que lo interrumpa, que me escuchen todos mis amigos que están escuchando. Amén. Yo estaba tan arraigado en el vicio que llegué a ir con un doctor para que me quitara el vicio de la droga. Y me estuvo recetando droga para dejar la droga. Aleluya. Ahora, cuando vine a Cristo,
en esa misma noche, no solamente me transformó el lenguaje, que hablaba puros sapos y culebras, me quitó, yo no tuve que ir a un centro de rehabilitación, como muchos van para dejar la droga. Amén. Yo en esa noche, de raíz, me arrancó el vicio de la droga. Gloria a Dios. Por eso cuando uno era católico, la mayoría, porque hay gente que no tiene vicio, pero la mayoría teníamos muchos vicios. Amén, así es. Pero cuando venimos a Cristo, el que fumaba ya no fuma, el que se emborrachaba ya no se emborracha, el que se iba a gozar en los bailes ya no le importa, ahora se va a gozar a la iglesia. Amén. Hay un cambio Hay un cambio radical. radical. Amén. Gloria al Señor. Amén, pastor. Sí, la verdad que eso fue lo que impactó mi corazón, ¿verdad? O sea, el cambio que Dios trajo en mi vida. Gloria a Dios. Porque, déjeme decirle, pastor, yo era un hombre orgulloso, soberbio. Yo no sé qué me pasaba, pero yo tenía un carácter demasiado fuerte. Siempre andaba golpeándome las manos. O sea, si yo encontraba paredes, a las paredes les daba. Si encontraba palos, le daba los palos. O sea, tenía algo, no sé, un temperamento terrible. Los espíritus que estaban, ¿no? Amén, así es. O el endemoniado gadareno que se golpeaba con piedra. Amén. Amén, así es. Hasta que directamente, ¿verdad? Dios trabajó con mi vida. Y recuerdo que yo por eso digo una cosa, que la gente cree que conoce a Dios, pero hay gente que no lo conoce a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, Dios trae un cambio radical en la vida de uno. Lo transforma a uno. Porque yo en el momento que conocí al Señor Jesucristo sentí ese cambio en mi vida. Sentí la transformación que Dios hizo en mi vida. La verdad que hasta aquí yo puedo decirle, amado amigo católico, que no tiene nada que ver la religión con el evangelio. Hay una gran diferencia, una gran diferencia. Si usted todavía no lo ha probado, le aconsejo que apruebe. Apruebe a Jesucristo, recíbalo como su único y suficiente Salvador personal y me contará el cambio que Dios trae a su vida. Porque la religión, mientras que usted siga siendo católico, usted seguirá siendo la misma persona. La misma persona. No hay ningún cambio en su vida. Pero cuando usted viene a Cristo, hay un cambio poderoso. Pastor, le dejo el tiempo. Ahora, mire, nosotros, aunque parezca que los ofendemos, nunca nuestro propósito, como dije al principio, es ofenderlos, por el contrario. Pero mire, yo lo miro así, voy a ir a ilustrárselo, mi amigo católico, a ilustrarle por qué actuamos de esa manera. Si yo veo que enfrente de mi casa se está ardiendo un lugar, vamos a poner, donde cuidan niños, que hay 100 niños y que está ardiendo, entonces yo corro a ver aquí el libro y quizá agarre a unas niñas de los cabellos y las aviente para afuera. Quizá agarre a la maestra de la blusa y la aviente para afuera. No es que porque la estoy maltratando ni porque me cae mal, es que quiero que se libre del fuego. Hay veces que nosotros les hablamos así, muy fuerte y muy directo, pero no por ofenderlos, es porque los amamos y queremos que se salven. Amén, así que es. salgan de la idolatría antes que mueran, porque mientras están vivos, tienen la oportunidad de salvación. Ya después de que mueran, ya no hay oportunidad. Ahorita que están vivos hay esperanza. Y el único que salva es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nadie puede salvar fuera de Jesucristo. Pero como Cristo, como Dios te dio a ti libre albedrío, mi amigo, para que decidas por tu salvación o por tu condenación, pues tú decides. Pero te ofrecemos a Cristo como tu Salvador, el único que te puede salvar. Ya no pierdas tu tiempo discutiendo que si María tuvo más hijos, que no tuvo más hijos, y que virgen no virgen, que Pedro el primer papa, y que el purgatorio que no existe. Olvídate de eso, ponte a leer la Biblia y vas a conocer la verdad, y la verdad te va a libertar. Amén. Para que salgas como salí yo y salió mi hermano Rodolfo, de las tinieblas a la luz admirable en la cual estamos, y no hay tropiezo porque vamos caminando en la luz. Amén, así es. Tengo una lectura de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 21.
en el versículo 8 nos dice la palabra. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice la palabra: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo tengo otra palabra, 1 de Corintios 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Amén, así es. Gloria al Señor. Pues creo que hemos terminado este mensaje, este comentario para mis amigos que nos están escuchando y para hermanos. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes y lo compartan a otros, y que mis amigos que no han aceptado a Cristo acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Mi hermano va a terminar haciéndoles una invitación a aceptar a Cristo, lo que están escuchando. Acepte a Cristo. Amén. Como su Salvador. Muy bien, mis amados amigos y hermanos, pues la verdad que ha sido un privilegio haber compartido con ustedes en esta gloriosa y bendecida tarde. Soy el pastor Rodolfo Quiroa, desde la Iglesia de Dios Pentecostal Cristo Viene Pronto. Estamos en esta hora en vivo y en directo transmitiendo a cada uno de ustedes. Y bueno, conjuntamente con el pastor Rafael Vargas, que nos acompaña desde Utah. Gracias a Dios que Él está con nosotros en esta maravillosa hora. Saludamos a todos los consiervos del Señor que están viéndonos en esta maravillosa hora, esperando en Dios que Dios bendiga su vida de una manera muy especial. Y les invitamos a todos los amigos católicos que, bueno, de cualquier secta, de cualquier religión, que quieran, ¿verdad?, en este momento entregarle su alma a Jesucristo. Aleluya. No se olvide que la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Le pregunto en esta tarde, ¿le gustaría a usted recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? No me diga en este momento: pastor, yo tengo mi propia religión, tengo mi propia filosofía. Le quiero decir que nada de eso salva, mi amado amigo. Lo que salva es que usted le entregue su alma a Jesucristo y le diga: Señor, entra a mi corazón. Vamos a hacer una oración de fe. 10 años aniversario. Aleluya. Y bueno, sobre todo también le damos gracias a Dios que estamos celebrando 10 años, amén, de aniversario. 10 años de ministerio que comenzamos esta iglesia de Dios Pentecostal Cristo Viene Pronto. Y como siempre yo les he testificado a ustedes que esta obra no la comenzamos con un grupo de hermanos, ni tampoco como dicen muchos católicos romanos que salimos de por ahí, no. Amén. Hemos sido personas de testimonio, personas que en todo Richmond nos conocen, la gloria sea para Dios. Y la mayor parte de personas que nos conocen en Richmond, Virginia, la gloria sea para Dios, que siempre han dado un buen testimonio de nosotros. La gloria es para el Señor Jesucristo. Y nunca estamos haciendo nada en escondidas, ni tampoco soy un vividor de los diezmos como también muchos de ustedes católicos lo creen. Yo siempre he tenido mi propio trabajo, me he sostenido de mi trabajo y no dependo, amén, de ninguna organización. Dependo de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, en esta maravillosa hora tenemos entendido que existen pastores asalariados y existen pastores que todavía aman la obra de Dios. Amén. Pero en estos tiempos más escuchamos las blasfemias de muchas personas blasfemando contra nosotros los pastores, que somos tragadiezmos, que somos comelones de diezmos. Yo quiero decirle, mi amado apologista, no se crea todas las mentiras que le cuentan. Conozca a Jesucristo y verá usted la diferencia.
No es como usted se lo pintan muchas personas que blasfeman contra el nombre de Jesucristo. Blasfeman contra nosotros los pastores, cuando no todos los pastores somos iguales. Gloria a Dios. Entendemos que en este mundo hay de todo, pero quiero decirle, mi amado persona que está escuchando en este momento, que sobre todo Jesucristo lo ama y quiere entrar a su corazón en esta maravillosa tarde. Amén. Quisiera usted entregarle su alma a Jesucristo. Vamos a hacer una oración en esta hora por aquellos que quieren aceptar al Señor, y luego vamos a despedirnos, amén, con el pastor Rafael Vargas. También gracias por haber invitado a su canal, pastor. Que Dios le bendiga. Y Dios bendiga también a mi hermano Tomás Camajá, también, que estamos en su canal también. Que Dios le bendiga en esta maravillosa hora. Muchas gracias por pasar, ¿verdad?, este anuncio muy importante. Repita conmigo, amado amigo, si usted quiere entregarle su corazón a Jesucristo. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Te doy gracias, Señor, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida y por verme sacado de las tinieblas y verme trasladado a la luz de tu palabra. Ahora, Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a aprender de tu palabra y ayúdame a congregarme, Señor. Gracias te doy por haber entrado en mi corazón y por haberme perdonado. Amén y amén. Vamos a despedirnos, pastor, en esta maravillosa tarde. Que Dios me lo bendiga. Ha sido un gusto haber estado con usted. Que Dios multiplique muchas bendiciones sobre su ministerio. Y sobre todo, seguiremos, pastor, haciendo videos para la gloria del Señor. Gloria a Dios, amén. Seguiremos. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones, amados hermanos, y para adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues ha sido un placer haber conocido a mi hermano. Lo conocí por internet y pues como Dios se mueve de una manera misteriosa, aquí estamos ahora compartiendo la palabra de Dios en la iglesia que pastorea nuestro hermano, Iglesia Cristo Viene Ya. Y la Biblia dice: juzgad justo juicio. Yo aconsejo a los apologistas que meten odio a los católicos contra nosotros, que sean sensatos, no metan odio. Ahora, sí es cierto que hay muchos vividores, tramposos, vividores del evangelio, mercaderes del evangelio, y que aman la lana de las ovejas y la leche, pero no aman las ovejas. Eso es cierto, pero cuando usted hable de eso, diga quiénes son. Amén. Y no nos meta a todos en el paquete. Amén, así es. No, separe a los que son, porque hay un remanente de pueblo de Dios fiel, y también hay un remanente de siervos de Dios que son fieles a Dios. Amén, entonces los vividores de diezmos y todo eso, tramposos, negociantes del evangelio, pues dígalo, pero a nosotros no nos meta allí, por favor. Amén. Déjenos en el lado que nos pertenece. Dios los siga bendiciendo y hasta la próxima. Padre, glorifícate en cada uno de los que han escuchado este comentario, este mensaje. Gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que nos diste, Dios mío, de compartir estos consejos, estas enseñanzas, estas advertencias para todos los hermanos y amigos. Gloria a tu nombre para siempre, que nos sintonizaron por este canal, Padre. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Que Dios le bendiga, amados hermanos, para adelante. Aleluya.